Si eres de las personas que quieren ir a la Comuna 13 y no sabes cómo llegar, no sabes qué hacer, estás en el video indicado. Acá te vamos a enseñar cómo llegar, si quieres ir con tour o sin tour, y qué es lo que tienes que hacer en la Comuna 13. Te vamos a explicar absolutamente todo lo que tiene este hermoso barrio, que la verdad pasó de ser uno de los barrios más pesados de Medellín a ser uno de los barrios más seguros de esta zona. Así que quédate hasta el final del video porque la verdad este video está buenísimo. Antes de tener zapatos, cambié descanso. Lo más importante es que son sus aplausos. Vamos a crecer ahí, que la pasen muy bien. Mira, ese contenido va a estar sabroso, papá. Para poder llegar hasta la Comuna 13, lo que más te recomiendo es ir en el metro, ya que va a ser la opción más fácil y más económica para poder llegar hasta allí, ya que debido a los trancones te vas a ahorrar muchísimo tiempo para este trayecto. Solamente te tienes que ubicar en la línea B y tienes que llegar hasta la última estación, que se llama San Javier. Es muy sencillo llegar. Hola, y acá estamos en la estación San Javier, una de las estaciones que están hacia las afueras de Medellín, y desde acá vamos a poder tomar nuestro tour hacia la Comuna 13. Si lo están haciendo con las personas que les vamos a sugerir, ellos nos dicen que tenemos que estar acá en las salidas de esta estación, no en el teleférico. Acá a un lado hay un teleférico, si lo van a poder ver acá a un lado hay un teleférico en la parte de atrás mía, pero ahí no va a ser, sino va a ser en las afueras de esta estación. Entonces ya saben que lo que tienen que hacer es simplemente llegar a esta estación. Esta es la última estación del metro de la línea B, y de acá podemos ir a tomar nuestro tour hacia la Comuna 13. Y recuerda que en esta estación también está integrado el metro cable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Llegamos un poco antes de nuestro recorrido, que era a las 2 de la tarde, y lo único que hicimos fue pues tomar el metro cable, ya que queríamos conocer un poquito más, y pues la verdad es gratis. Recuerda que estos recorridos también vienen incluidos dentro del mismo transporte público que es el metro en Medellín. Y por estas razones que te digo que es gratis, porque simplemente con el mismo boleto del metro tienes la misma cabida para subir en el metro cable. Y aquí es donde viene algo de historia. Este metro cable lo hicieron para conectar todas las comunas de la ciudad de Medellín para poder hacer las escalas. Pero ¿por qué no tomar este metro cable para ir a la parte de la Comuna 13 donde son los grafitis? Y es que en donde hicieron los grafitis, en este punto se hicieron unos estudios de suelos y no era apto para poder resistir el peso de este metro cable. Por eso lo que se hicieron fue las míticas escaleras eléctricas que están en ese punto. Esas escaleras eléctricas no son para los turistas, son para las personas de esta comuna, para que se puedan transportar y no tuvieran que andar subiendo por todas estas escaleras para simplemente llegar hasta sus hogares. Y la verdad, este recorrido es muy hermoso. Este tipo de medio de transporte, la verdad, es buenísimo. Y van a ver absolutamente todo lo que tiene que ofrecernos estos barrios, que están muy, pero muy bellos. La verdad, esta experiencia está muy bonita para poder hacer esto. Y pues la verdad, ya que es gratis, la verdad sí o sí tienen que hacerlo. Simplemente tómense el tiempo para llegar un poco antes de su tour. Y a la salida de la estación de San Javier, allí van a encontrar, son bastantes personas que hacen este tipo de tour. Nosotros lo hicimos, ya les contamos, fue con una empresa que se llama Zipi Tour, y la empresa simplemente es un tour guiado por la Comuna 13. Es gratis, simplemente tú le tienes que dar un aporte. El aporte es voluntario de lo que tú desees, y normalmente un aporte está entre 20.000 a 30.000 pesos por persona. Nosotros al terminar le dimos un aporte de 30.000 pesos. La verdad, el tour es buenísimo y les recomiendo de verdad hacerlo con tour, ya que no es muy costoso y la verdad te van a contar muchísimas cosas sobre la Comuna 13, que simplemente si tú vas caminando, que también lo puedes hacer, no vas a obtener la misma información.
El día de hoy vamos a conocer también parte del origen de Comuna 13, porque en el pasado esta comuna no se llamó así, la San Javier o Comuna 13 como tal, era conocida como Corregimiento de la América, y un lugar que es conocido como El Poblado. El Poblado, algunas personas nos dicen esto: Poblado no es comuna. ¿Pero qué ha pasado? Porque allá van a encontrar hoteles, discotecas, o como dicen mis amigos, allá es puro perreo intenso y nada más. Pero en esta ocasión, este lugar es conocido como la Comuna 14. Es una de las comunas más antiguas de la ciudad, y ahí es donde empieza la historia de Medellín, de los primeros barrios fundados en estos momentos. Bueno, y la historia de esta comuna es algo muy impresionante y se remonta a de los años 2000 para atrás, y es que en esta comuna había muchísima violencia y muchísimo narcotráfico, pero hay algo muy interesante, y es que a esta comuna nunca llegó la violencia de Pablo Escobar. A comparación de muchos otros youtubers que han venido acá y siempre han dicho lo mismo, que en esta comuna mantuvo toda la violencia de Pablo Escobar. Acá nunca llegó. Acá lo único que llegaron fueron las bandas criminales, los paramilitares, los cuales se tomaron toda esta comuna, y lo que hicieron fue tomárselas y crear unas fronteras invisibles, las cuales fueron las que generaban todo este tipo de violencia, ya que si tú pasabas esta frontera invisible, dabas un paso, lo que hacías era que podían hasta atentar contra tu vida. Entonces era muy difícil salir de la comuna y trabajar en algún otro barrio de esta comuna, porque siempre primero te iban a estigmatizar, y segundo, probablemente podías perder hasta la vida por simplemente ir hasta otro barrio a trabajar. Estabas prácticamente que vetado y encerrado dentro de cada una de los barrios dentro de la Comuna 13. Eso es como lo más importante, cómo fue la transformación de acá, y todo empezó desde el periodo del presidente Uribe, en donde hubo una operación del ejército, en donde era la Operación Orión. Esta operación lo que hizo fue, durante 3 días, hubo un choque intermitente muy duro con las bandas criminales. Pero les voy a dejar que uno de sus habitantes les diga cómo vivió esta Operación Orión, que la verdad el testimonio es impactante. El otro operativo militar es conocido como Operación Orión, que es más conocido en otras ciudades de Colombia y especialmente acá en Medellín. El operativo duró de 3 a 4 días y también entran más de 1.500 militares, Policía Nacional, un grupo llamado paramilitares. Este grupo es muy conocido también por otras actividades ilegales que hicieron en el pasado, y en esa época hicieron alianza con el gobierno para acabar con la violencia de la guerrilla. En ese operativo algo sucedió muy fuerte, y fueron los tanques militares. Existieron 2 tanques de guerra militares en estos barrios y 2 helicópteros llamados Black Hawk, estos helicópteros negros que también afectaron a la comunidad con balas perdidas. ¿Qué jugada fue esa? En este operativo todo fue sorpresa. Para muchos de nosotros como habitantes, en este caso en mi familia, no sabíamos del operativo. En el caso de mi familia, nos tocó fue un toque de queda en las partes altas de las montañas. Por eso empezamos a observar que algo extraño estaba pasando en el sector. En ese operativo también existieron errores, porque algunas personas iban a trabajar y fueron víctimas de este conflicto por balas perdidas, y los grupos ilegales escaparon a través de las montañas. Por eso en este caso los helicópteros disparan en partes altas de las montañas, afectando algunas casas de los habitantes. Y bueno, hemos llegado a algo muy interesante, y es que en esta comuna hasta pintan los NFT. Acá en la parte de atrás, esto es una escuela primaria, y acá van a poder ver algunos NFTs que fueron pintados específicamente para poderlos grabar en estas imágenes. Imagínense esto tan bacano. Y en la parte de abajo está el Instagram de la persona que lo pintó, porque pues ya sabemos que estos NFTs pues son propiedades intelectuales y son tokens no fungibles, en donde se tiene que comprar el permiso para poderlos comercializar o poderlos promover. Pero si los ven, está muy genial. Y aquí donde está esta puerta y este ventanal, esta es la estación de policía del sector. Entonces, si digamos hay un problema también familiar, social o cultural, acá también pueden encontrar parte de la autoridad. El proyecto se inaugura más o menos entre el 2009 en funcionamiento. Es uno de los proyectos muy interesantes en temas también de denuncias, quejas, reclamos o pagos de servicios públicos.
a este lado, donde está este mural que dice la 3 Spas. Esta parte es un colegio de primaria y secundaria al mismo tiempo. En este mural van a encontrar un helicóptero y las casas en color negro. Esto simboliza o representa la parte de la Operación Orión. Ese oscuro pasado en Comuna 13 por la violencia. La persona está disparando un color rosado hacia las casas, pero no es afectando a la comunidad, es dándole color y vida al mensaje que dice la 3 Spas y a las casas de colores del barrio Las Independencias. Arriba van a encontrar las escaleras eléctricas, que es un proyecto muy innovador de nosotros, de acá de este sector. Por ejemplo, en el año 2013, Medellín ganó un premio a nivel internacional, que fue conocida como la ciudad más innovadora del mundo. Fue gracias al proyecto de escaleras eléctricas. Eran las únicas escaleras eléctricas en el mundo como medio de transporte en esa época. Y en este momento también está la parte del metro, el metro cable, que entró en ese proyecto, y todo esto permitió la innovación actual de esto. Y como se pudieron haber dado cuenta, el grupo de baile estuvo buenísimo, la verdad. Es una experiencia excelente. Y acá vamos a ingresar de una vez hacia el barrio Las Independencias, que es el barrio más turístico y es donde están ubicadas las escaleras eléctricas, que es donde vamos a tener todos los grafitis para poderlos ver. Y pues acá es donde vamos a poder observar todos los puesticos de todo lo que tiene para ofrecernos esta. Y la verdad, si tienen ganas de comprarse algo, la verdad vayan y pregunten, porque los precios acá la verdad no son elevados. Pensé que cuando íbamos a entrar a mirar algo, la verdad no pensé que nos iban a decir que los precios iban a estar exagerados como en algunos sitios de verdad muy turísticos en Colombia. Y la verdad acá no hay tanta inflación por el turismo. Hay que aprovechar que en el momento todavía no lo han subido tanto los precios. La verdad, si quieren venir a este punto deben de tener algo de físico, porque la verdad no es tan fácil de llegar, hay que caminar bastante. Hay una loma, miren, si ustedes ven la loma acá, la verdad está muy elevada, pero la verdad lo vale mucho la pena. El sitio está súper bonito, hay muchísimos grafitis por todos lados, y también como recomendación sí les recomiendo de verdad sí o sí de tomar alguno de esos tours, que la verdad no son tan costosos y te pueden ayudar a ver mejor este recorrido. Y acá estamos en el punto en donde vamos a iniciar la subida de las escaleras eléctricas, que la verdad se ve súper bien. Vamos a ver cómo nos va en este tramo que es tan famoso. Y ahora vamos a ir a las escaleras eléctricas, míralas acá. Hay que recordar de que no se pueden, de que en este tipo de escaleras no se puede caminar. La recomendación es simplemente subir y no hacer absolutamente nada más. Y la verdad está súper bonito, mira. La verdad está muy lleno. Manos en el aire, manos en el aire. En 3, 2, 1, tiempo. Con el rap, con la rima certifica para todos los parceros que visitan Agua Chica. Viene con el corazón, la rima en el parlante.
son de agua chica pero de corazón grande. Viene con el rap, mira que no se corre. También para la sabana de la torre. Yo vengo con el rap jugando va con la manga. Y el saludo para la ciudad bonita, Bucaramanga. Viene desde Cali, con esto me permito. Cali sucursal del cielo está llena de angelitos. Mira qué belleza, le hago los honores. Aquí verifico que las caleñas son como las flores. Veo ya la rima, pero yo soy sincero. Para esas flores les llegó su jardinero. Mira mi amor, con la rima el rapero. Rapeando para México y todos los guerreros. Mano bien arriba, en la comuna 13. Para RD, la energía se aparece. Vengo con Josmar y con la rima no me estanco. Cuando yo la vi llegar, se me paró el mango. Sigo con el rap, aquí no coloco. Siempre lo enfoco con la rima un poco loco. Viene con el rap y con toda la virtud. Es que Josmar está más buena que 3 platados de mango. Ay, 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 mano bien arriba, que lo que RD con la pámpara prendida. Mi hermano, ¿cómo te sientes en la melodía? Ojo que las flores también tienen espinas. Que vengo con todo buen rap en el rollo. Ese pelado lo que quiere es pollo. Aquí le tengo un pollo bien bonito, que le gustan así, barbados y calvitos. ¡Desgraciado! Ay, es que eso es un proceso que entre hombres y mujeres hoy en día se ven besos. Homosexual el que le gusta el mismo sexo. Marica la persona que los critique por eso. Yo, la voz se crece ahí, que la pasen muy bien, mira, este contenido va a estar sabroso, papá, para que lo pillen. Y después de este buen rap, seguimos en nuestra subida por las escaleras eléctricas de la Comuna 3, que la verdad están buenísimas. Recuerda no caminar por estas escaleras, ya que esto puede ocasionar algún accidente. Y la verdad, todo lo que podemos ver acá por la Comuna 13 está muy pero muy bueno. Y una vez terminando estas escaleras eléctricas, que la verdad están buenísimas, vamos a tener esta maravillosa pero maravillosa vista, que la verdad me dejó asombrado todo lo que podemos ver desde este mirador en Medellín. La verdad está buenísimo. Y una vez acá arriba podemos ver los senderos que fueron construidos para que la gente, después de subir las escaleras eléctricas, puedan ir hasta sus hogares. La verdad es larguísimo y es muy pero muy chévere estar por acá. Y la verdad, ¿qué te ha parecido este recorrido por la Comuna 3? Que la verdad está súper bueno. Y espero que te esté gustando este tipo de videos. Recuerda suscribirte a este canal. Si te sigue gustando estos videos, te recomiendo ver qué hacer en Medellín y Antioquia, que te lo voy a dejar acá.